El presidente Trump, cuando dejó entrar a las cámaras y hablaba con los periodistas, hizo algunos comentarios que son extraños y preocupantes a la vez. En primer lugar, este que vamos a mostrarles ahora, viene a decir, ya saben, que en realidad ni siquiera sabe por qué nos preocupa esto. Porque en Irán ya se ha ido todo. Vamos a lo grande. Ya hemos ido a lo grande. A ver, ¿qué es ir a lo grande? Tenían 159 barcos. Esa era toda su armada, 159. Toda su armada está en el fondo del mar. Yo diría que eso es ir a lo grande. Tenían 200 aviones. Han desaparecido todos, hasta el último. No queda ni un avión. Tenían armamento antiaéreo, muy bueno, pero no funcionó. Y también ha desaparecido todo. Sus radares han desaparecido por completo. Sus LARs han desaparecido todos. Así que se sigo. Pero es Nowed. Lucharán. Bueno, Irán luchará. Eso es lo único que dijo, lo último que es correcto. Seguirán luchando, pero casi nada más de lo que dijo era correcto. Así que dice que toda su armada ha desaparecido. Toda. Ahora, quizá recuerden que yo mismo lo señalé hace un par de días, cuando el mando central, tras una de sus últimas andanadas contra Irán, mostró cómo alcanzaban a un montón de barcos que estaban en la superficie. Así que obviamente no estaba todo destruido. De hecho, Orbai Three-Situth en imágenes que mostraron, se veía un montón de barcos allí. No sé si eran barcos militares, si estaban retirados del servicio, si eran barcos pesqueros. ¿Quién puede decirlo realmente con certeza a partir de estas imágenes que vemos, de estas imágenes que duran apenas un abrir y cerrar de ojos? Pero había un montón de barcos, y solo vimos que impactaran a uno. Así que no lo sé. Eso parece no ser cierto. Gary también les ha mostrado, a lo largo de los meses, estas imágenes en las que tienen todos estos barcos bajo tierra y toda una multitud de ellos. Una y otra vez, barco tras barco, todos bajo tierra, etc. Así que, obviamente, hemos tenido, sí, ese es del que estoy hablando, Henzai. Se puede ver que va a haber una de esas embarcaciones que va a recibir un impacto, no las demás. Y se ve que están ahí como amontonadas, sin mucho orden. Algunas están unas encima de otras, así que no parece exactamente material en servicio activo. Pero en fin, sigue habiendo algunas embarcaciones ahí y conocemos las que están bajo tierra. A veces han llegado a salir flotas de hasta 100 de estas al mismo tiempo al estrecho de Hormuz para demostrar que tienen control de tráfico cuando quieren y luego vuelven a este remix. Así que no, es triste eso. Lo siguiente es que todos have fourth ayat have. Gary también os ha mostrado antes dónde hemos visto cazas bajo tierra, y no los sacan muy a menudo. Pero cuando lo han hecho, Hatkapes al principio de la guerra, de hecho, causaron daños importantes en nuestras bases de Kuwait, por ejemplo. Y al parecer, eso fue lo que llevó a que nosotros, o Kuwait, supuestamente, derribase por accidente 3 cazas estadounidenses, porque creían que eran los cazas iraníes que habían entrado y atacado las bases en ese momento. Luego dice que, por supuesto, no tienen defensa antiaérea. Gary, si puedes ponerlo a pantalla completa, ahí veis que se llama pérdidas de aviones de combate. Si no tienen ninguna capacidad para derribar nuestros aviones, no tengo muy claro qué está mirando ahí. Hay 42 aviones. Esto era hasta junio. Así que, antes de que fuéramos, supongo que al final del periodo en el que estábamos luchando con todo ese ir y venir, habíamos perdido 42 aviones de combate. Una de las razones por las que fuimos al alto el fuego fue porque lo necesitábamos. Así que tenemos supremacía aérea. No hay duda de eso, porque todavía podemos hacer volar muchos aviones aquí. Pero no es una supremacía aérea total, de esas en las que ellos no tienen ninguno, porque eso tiene un coste bastante alto. Y creo que la cifra es mayor ahora, especialmente con algunos de esos MQ-9 Reaper que realmente necesitamos y que son carísimos. No tenemos tantas plataformas y hemos perdido más de esas incluso desde que se hizo este gráfico. Pero, en resumen, no lo han perdido todo.
Y no es que todavía les quede algo de capacidad de lucha. Tienen todo lo que necesitan. Y por supuesto, su principal fuente de capacidad de presión son sus ciudades de misiles. Todas esas instalaciones dispersas por todas partes. Y por supuesto, están esos más de 1.200 kilómetros de costa, desde donde tienen la posibilidad de desplegar misiles de crucero antibuque o de llevar artillería. Apenas han utilizado, no sé si la han utilizado alguna vez, su artillería convencional de tubo, que puede alcanzar el estrecho desde toda esa costa. No la han usado. Eso es algo que ni siquiera han empleado. Tampoco han utilizado, que yo sepa, ninguno de sus torpedos que los tienen. Tienen algunos submarinos. Tienen lo que llaman misiles submarinos, que al parecer pueden maniobrar bien y que pueden lanzarse desde instalaciones subterráneas bajo algunos de esos acantilados que dominan la costa iraní. Todo eso ni siquiera ha entrado aún en juego. Así que ni siquiera ha abordado eso. Pero los que conocemos, las ciudades de misiles, son obviamente el principal punto de conflicto, porque desde ahí se lanzan todos estos ataques contra nuestras bases, todos estos ataques contra nuestros aliados en la región, y no podemos neutralizar ninguno de ellos. El presidente Trump no mencionó eso, pero simplemente tiene esa imagen mental, porque yo vi muchos de esos videos del mando central, y vi explotar un montón de barcos, vi explotar un montón de camiones. Quiero decir, ni siquiera sé qué son algunas de las cosas que aparecen en esas imágenes. Así que sabemos que una parte de esas cosas son en realidad señuelos, porque en cualquier caso, todo el mundo suele usar señuelos en la guerra, y los iraníes sin duda los están usando. Así que algunos de esos objetivos probablemente sean inventados. Quiero decir, no son reales, no son lo que parecen. Puede que algunos sí lo sean, pero ya sabe, volviendo a ese video del mando central, muchas de estas cosas son, ya sabe, simplemente camiones o lo que sea. Cosas que están ahí, a la vista. Ahora escuche, es un procedimiento de lo más habitual. Yo sin duda lo hice durante mis despliegues de combate, en todo mi adiestramiento de combate. Si algo es importante, se le pone camuflaje encima. Tienen camuflaje desértico, redes y demás. Se pone todo eso encima. Aquí ni siquiera hay un intento. Esas embarcaciones están ahí amontonadas, así que obviamente no tienen ningún valor operativo, pero las atacamos de todos modos porque, no sé, queda bien en cámara, ¿no? Uno teme que eso influya en el presidente Trump, que se crea la idea que transmite el video, que por cierto, pretende engañar a los estadounidenses, de que tenemos el control, de que mandamos nosotros, y de que podemos repartir muerte cuando queramos. Queda muy bien, ya saben, con esos cazas despegando de los portaaviones y demás, pero también puede estar influyendo en el presidente Trump. Y si piensa, si se cree esa retórica de que sí, que somos la leche, y que ellos no tienen nada de eso, entonces puede tomar decisiones realmente malas. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pasemos a la segunda cuestión, porque hablamos de diplomacia. Hablamos de intentar encontrar una solución negociada. Y según el presidente Trump, se está poniendo un poco agitado y molesto porque lo único que hacen es hablar y luego no cumplen su palabra. Usted ha dicho que aún conservan algunas capacidades. ¿Deberían los estadounidenses prepararse para que estos ataques de ida y vuelta continúen hasta que Irán pueda devolver el golpe? Se debilitarán. Puede que ahora se fortalezcan un poco, pero se debilitarán y luego irán desapareciendo poco a poco. Sí, claro, eso creo. Quiero decir, sería absurdo decir que no. Siempre hay que mantenerse alerta. ¿Qué tal el estado de las conversaciones? ¿Quién acudió en representación de la administración? Bueno, ellos siempre quieren hablar, pero incumplen su palabra muy a menudo. Steve está hablando. Jared, tenemos gente muy buena. Jade está implicado, muy implicado. Tenemos a gente estupenda hablando. Marco está implicado. Gente muy buena. Tenemos a los mejores. Bueno, sí, tenemos a los mejores. Están hablando,
pero nunca cumplen su palabra. Supongo que iba a decir, de verdad tengo que repetir esto, pero sí tengo que hacerlo porque el presidente ha hecho esa afirmación. Así que como no nos dejamos intimidar ni comprometer a la hora de contarles la verdad, vamos a tener que corregir los hechos. El presidente Trump dice que ellos nunca cumplen su palabra. ¿Quién no cumplió su palabra en mayo de 2018, cuando estaba en vigor un acuerdo jurídicamente vinculante entre los gobiernos de Estados Unidos y la República Islámica de Irán, llamado JCPOA? Quizá hayan oído hablar de él. Estaba en marcha. Contaba con el apoyo de muchos otros países, especialmente en Europa. Seguía adelante, tenía el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU y nosotros nos retiramos de él. El presidente Trump simplemente dice, sí, no me gusta, quiero algo mejor, me da igual lo que acordáramos. Voy a retirarme de ello. Entonces, en ese caso, ¿quién cumplió su palabra? ¿Quién no la cumplió? Teníamos inspectores internacionales sobre el terreno que decían que Irán, en gran medida, estaba cumpliendo su palabra y haciendo lo que se le pedía. Cuando se identificaba algo en lo que no estaba cumpliendo su palabra, Irán lo corregía. Eso es un hecho. Me da igual que a quienes apoyan al presidente Trump y quieren creer que eso simplemente no es cierto, no les guste oírlo. Lo estaban haciendo. Nosotros dimos nuestra palabra y nos retiramos del acuerdo. Luego, por supuesto, está la guerra de 2025. Estábamos en creo que era quinta ronda de negociaciones sobre el programa de armas nucleares, o al menos sobre lo que afirmábamos que era un programa de armas nucleares, y entonces los atacamos. Después estábamos en la tercera ronda, en febrero de 2026, y los atacamos. Y luego firmamos un memorando de entendimiento que firmamos. El propio presidente Trump firmó y dijo que el párrafo 5 otorgaba a Irán el control administrativo del estrecho de Hormuz de manera exclusiva y única durante el periodo de 60 días. Y luego, días después, introducimos un nuevo corredor meridional del que tomamos el control, algo que no estaba en el memorando de entendimiento. Ahora dígame, ¿de quiénes han cumplido su palabra y quiénes no? ¿Quién tiene el peor historial? Supongamos que hubo algunas cosas que los iraníes dijeron y no cumplieron, o que se tomaron ciertas licencias al interpretar el memorando de entendimiento, por ejemplo. Admitamos simplemente que parte de eso ocurrió, pero en lo esencial, en la mayor parte, ¿quién casi nunca cumplió su palabra y la violó profundamente de formas letales? El peor de los dos. ¿Quién fue? Sin embargo, eso es lo que quiere decir el presidente Trump. Ahora bien, aquí está la cuestión. De nuevo, esto forma parte de la guerra de la comunicación, porque la guerra se desarrolla en múltiples ámbitos. Por supuesto, ocurre en el campo de batalla, ocurre en las líneas del frente, ocurre en el aire, ocurre en tierra, ocurre en el mar, ocurre en el ámbito diplomático, ocurre en el ámbito económico, y también se libra en el ámbito de la comunicación. Y el problema que tenemos aquí es que esto ocurre siempre. Es algo normal. Forma parte de todas las guerras. Sucede así todo el tiempo. La mayor parte de lo que ve la gente es lo que ocurre en las líneas del frente. Pero estas cosas siempre están pasando. El problema de esta versión de la parte de comunicación es que, en apariencia, está diseñada para engañar a la opinión pública estadounidense o para engañar a la opinión pública iraní. Porque ese también es uno de los objetivos, que el otro bando crea tu versión de los hechos para que pierda la fe y la confianza en sus propios líderes políticos. Eso es un escenario de guerra. El problema aquí es que creo que nos estamos creyendo nuestras propias tonterías y nuestra propia propaganda, que de verdad pensamos que es cierta. Pero la parte iraní no tiene ninguna capacidad. Nunca puedes confiar en ellos. Pero entiendan, piensen en la lógica de lo que dijo ahí el presidente Trump. Si no puedes confiar en la parte iraní y no puedes confiar en nada de lo que dicen porque nunca harán lo que dicen, entonces, lógicamente, eso significa que no puede haber un final diplomático. Solo puede haber una resolución en el campo de batalla. Un bando tiene que ganar y el otro tiene que perder.
Porque si eliminas la posibilidad de la diplomacia y de un acuerdo negociado, que es un requisito no negociable, tiene que haber cierto nivel de confianza en que la otra parte hará lo que acuerde. Ellos tienen que confiar en nosotros hasta cierto punto para poder suscribir cualquier cosa. Ese es ahora mismo un gran problema en Irán, porque muchos de sus dirigentes que hicieron esto fueron duramente criticados por el pueblo iraní, que les decía, ¿por qué confiasteis en ellos para nada, teniendo en cuenta ese historial que acabo de mencionar, incluso para firmar el memorando de entendimiento? Bueno, lo hicieron, y ahora no han conseguido nada. Así que en su país han quedado en evidencia, y hay mucha más presión para no llegar a un acuerdo negociado. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. Así que si le estás diciendo a nuestra propia gente, no os fiéis de nada de lo que digan los iraníes, no se puede confiar en nada, son malvados, son nazis teocráticos o lo que sea, eso significa que no podemos salir de esto por la vía diplomática y que lo único que queda es la vía militar. No podemos hacerlo militar, amigos. No tenemos los medios para hacerlo. No podemos. Lo hemos intentado todo. Y ahora que lo ven aquí, por el general Grynkewicz, ahora que está saliendo más información filtrada, además de todo lo demás que ha ido saliendo sobre la escasez de misiles de crucero de largo alcance, Tomahawk y JASM, de los ATACMS, de los HIMARS, también nos estamos quedando cortos de todas esas municiones de precisión. Y luego están todos los misiles defensivos, los SM-3, los EM-6, los THAAD, los PAC-3. Nos estamos quedando cortos en cada una de esas cosas. Y una cosa es que te estés quedando corto de algo, pero que si se utiliza con prudencia o de la manera adecuada, eso puede afectar al resultado final. Entonces decir, bueno, quizá asuma algún riesgo aquí. Quizá merezca la pena reducir esas reservas y con ello puedo lograr un objetivo militar. Pero no se puede. Por tanto, no hay ningún riesgo que asumir. Es simplemente desmilitarización. Y además contraproducente, porque estamos mermando nuestra capacidad, tanto para defendernos de los misiles entrantes, que ya es mucho más limitada de lo que muchos reconocen, como nuestra capacidad ofensiva. Nos estamos deshaciendo de esas municiones de precisión de mayor alcance que podríamos utilizar contra cualquier posible adversario futuro si nos vemos envueltos en una guerra inesperada que se nos imponga. Bueno, entonces te vas a quedar con parte del material más antiguo y menos capaz, como las HADAM, las SDB y otras cosas que tienen menor alcance y requieren un uso casi exclusivo del poder aéreo, lo que desgastará nuestras aeronaves. Una de las razones que dio el general Grynkewicz en ese artículo sobre por qué tenía que plantearse priorizar una cosa u otra en vez de ambas es que los propios recursos navales se están desgastando. Una de las cosas que dijo fue que necesitaba otro destructor, porque el mantenimiento que exigen estas operaciones, con un uso operativo ininterrumpido, está agotando a las tripulaciones y a los buques. Y creo que algunos de ellos ya están teniendo que volver para recibir mantenimiento no programado, porque simplemente se están desgastando. Y ahora no solo nos estamos quedando sin misiles, también nos estamos quedando sin portamisiles, en este caso, los destructores. Todo esto demuestra que nuestra capacidad de seguridad nacional sigue reduciéndose, cada vez más débil. Y sin embargo, el presidente Trump sigue sin ser consciente de ello. Y quiero enseñarle una cosa más. Pero él dice, ¿sabe qué? Sé que hasta ahora no lo hemos conseguido, pero seguiremos intentándolo y probablemente algo llegue pronto. Sí, simplemente queremos ganar. Lo estamos haciendo muy bien. Sí, intentamos ser amables. Todo lo amables que se puede ser en una situación así. Pero ya sabe, están siendo diezmados. No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen defensas antiaéreas. Eso no significa que no tengan ninguna capacidad. Tienen algo, pero muy poco. Simplemente queremos ganar. Los golpearemos muy duro. Y ya sabe, en algún momento dirán, ya no podemos soportarlo más.
Así que pareció dar a entender que los rumores y las informaciones sobre ataques inminentes, posiblemente incluso esta semana, son ciertos. Sí, vamos a atacarles de nuevo. Casi cada vez que dice algo así, el presidente Trump dice todo tipo de cosas que no son verdad, directamente miente. Pero aquí, en Deep State Radio, al menos, cuando dijo que íbamos a golpearles con fuerza, de hecho lo hace. Así que estaremos pendientes. Por supuesto, si ocurre, venid directamente aquí, porque pase lo que pase, dejaremos lo que estemos haciendo, saldremos al aire y os daremos las últimas noticias en cuanto suceda, si sucede este fin de semana. Pero la conclusión es esta. El presidente Trump piensa, sí, voy a golpearles otra vez, sin tener ni idea de lo que eso provocaría. Con todas estas cosas que hemos hecho desde el 28 de febrero de este año hasta ahora, nada ha funcionado. El estrecho sigue cerrado, el estrecho sigue bajo el control de la parte iraní, y todo lo que hemos hecho en el ámbito financiero, militar, con ataques ofensivos, con deportaciones, diplomacia, comunicaciones, todo lo que hemos intentado, todo ha fracasado. Everything we have tried, all of it has failed.